Y bueno, pues ya estamos aquí en la sesión. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todos los que se están conectando. Sobre todo, una especial bienvenida a la doctora Liora. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por permitirnos tenerte acá en Invención de la Mente con un tema que es fundamental y que nos dejó con la inquietud la vez que nos compartió un espacio en el diplomado. Nos dejó con muchas ganas de más sobre el tema de la escucha con la infancia y ahora la doctora pues, nos presenta particularmente el tema de la transferencia, cuerpo y palabra en este terreno del psicoanálisis con las infancias, con niñas, niños. Y bueno, doctora, pues te doy la más cordial bienvenida nuevamente. Muchísimas Gracias. gracias. Siempre es un gusto tenerte acá. Sabes que esta es tu casa Gracias, y muchas bueno, gracias. acá siempre serás recibida con mucho cariño y con mucho gusto. Acá, Así lo acá siento, andan, así acá lo andan siento. Acá andan conectados los asistentes del diplomado que te vieron por allá. Entonces, acá estamos fieles a ti, doctora, ¿eh? Así que te Perfecto. apreciamos mucho y con esto te dejo el micrófono, doctora, para que comencemos. Les voy a pedir que por favor mantengamos los micrófonos cerrados y quien desea prender su cámara con toda confianza puede hacerlo y quien no, pues no hay ningún problema. Vamos a dejar exponer a la doctora. Al final habremos un espacio para unas 2 o 3 preguntas y cerrar con ello la exposición de hoy y también dar algunos avisos y informes sobre las actividades que andamos haciendo en IMAC para continuar con este trabajo. Con Doctora, mucho pues gusto. sin más, te dejo el micrófono. Bienvenida, bienvenidos. Gracias, doctora. Pues muchas gracias, a IMAC. Gustavo, te agradezco mucho de nuevo la invitación y la posibilidad de estar de nuevo aquí platicando y charlando de estos temas con los participantes del diplomado y con quien quiera sumarse. Y bueno, la idea en esta hora no es poder hablar de este tema, ¿no? Un poquito y dejar unos minutos al final, como bien comentaste, Gustavo, para poder tener el intercambio, ¿verdad? Eh, Quien quiera prender su cámara, a mí siempre me gusta, ¿no? Poder verles no solamente que escuchar, sino poder ver la posibilidad. Entonces yo los invito, si pueden prender la cámara, siempre es agradable. Pero bueno, voy a empezar eh, con este tema que, bueno, es tan importante para todos los que nos dedicamos al psicoanálisis. Y permítanme un momentito. Eh, Aquí está. Bueno, yo quisiera empezar, si por alguna razón yo estoy con mi texto, estoy hablando, si por alguna razón, Gustavo, hay alguien que quiere decir algo en algún momento dado, antes de que pasemos a las preguntas, por favor interrúmpanme si es que no logro ver la mano o algo así. Así que, con confianza, yo voy a estar charlando y bueno, le vamos dando camino a esto. Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta, ¿no? Que aparentemente es muy sencilla, sin embargo, tiene muchas aristas. La pregunta que es ¿qué significa escuchar a un niño? ¿No? Decimos hay que escuchar, pero ¿qué es escuchar a un niño, a una niña? Bueno, cuando un niño llega al consultorio, ¿no? O incluso a una escuela o a cualquier otro lugar, siempre los adultos ya disponemos de una serie de palabras para nombrarlo. Es decir, es inquieto o inquieta, es violento o violenta, es retraído o retraída, desafiante, ansiosa, hiperactivo, inmaduro, sensible, problemática. Es decir, son estas palabras que de alguna manera los adultos tendemos, ¿no?, a ofrecer cuando vemos de pronto a un niño o una niña. Estas palabras pueden intentar describir una dificultad, ¿no? Es decir que algo está pasando, o pueden de alguna forma orientar una intervención, o pueden expresar una preocupación que es legítima, ¿no? Pero también puede apresar a la niña o al niño en una definición anticipada, ¿no? Es decir, clasificar, nombrar y clasificar, evaluar. Y esto puede suceder incluso antes de que el niño o la niña puedan decir algo de lo que padecen, ya el adulto precipita, ¿no?, a decir algo, ¿no?, sobre
sobre lo que vemos, ¿no? Como la dificultad que presenta. Entonces, escuchar la infancia nos exige suspender, al menos por momentos, la prisa de clasificar, ¿no? Es decir, no porque los diagnósticos o las evaluaciones o los saberes clínicos no tengan valor o carezcan de valor, sino porque ninguno de ellos agota lo que implica la singularidad de cada niña o de cada niño. O sea, no pueden hablar de lo individual, de lo particular. Un niño o una niña no es una conducta. No es una conducta, no es un expediente, no es un diagnóstico, no es el síntoma que preocupa a la escuela o que preocupa a la casa, ni tampoco la angustia que moviliza a la familia en general. Un niño es un sujeto atravesado por la cultura, por su comunidad, por la sociedad, por el lenguaje, por el deseo de todos los demás, por su cuerpo, por el tiempo histórico, es decir, la historia que lo habita, y por una manera propia de responder a aquello que le sucede. Una manera muy propia, muy de cada quien. Hablar de infancia no implica hablar de un tiempo puro, ni inocente o separado del mundo adulto, ¿no? No es este tiempo que muchos reconocen como algo purificado, ¿no? Como algo puro, purificado. Las infancias se construyen en relaciones muy específicas, en las familias, en las escuelas, en las economías, en las políticas, en las tecnologías, es decir, en toda la cultura. Las infancias se van construyendo en todas estas ramificaciones. El niño recibe palabras, prohibiciones, mandatos, incluso ideales y miradas, pero también recibe silencios, ausencias, pérdidas y formas de violencia que muchas veces no puede nombrar. Es decir, porque no recibe todo eso de forma pasiva. Puede jugar, repetir, inventar, callar, resistir, enfermar, preguntar o producir un síntoma. Por eso, escuchar a la infancia, hablando específicamente de la escucha a la infancia, es escuchar cómo una niña o cómo un niño se las arregla con aquello que lo rebasa, con aquello que lo excede. Es decir, implica preguntarse qué función cumple un comportamiento, un juego, un silencio o una palabra antes de decidir qué se debe corregir, ¿no? Antes de una corrección. Es decir, escuchar a la infancia implica sostener que ahí donde algo no encaja, donde algo no embona exactamente, puede haber sufrimiento, pero también. Ahí se apagó, ahí está, pero también puede haber invención. Esta presentación de hoy, la que estamos teniendo, la fui organizando alrededor de 3 ejes importantes: la transferencia, el cuerpo y la palabra. Es decir, no se trata de dimensiones separadas, ni son términos separados, porque la transferencia constituye el campo donde una palabra se dirige a otro. El cuerpo es el lugar donde se inscribe eso que todavía no logra decirse. Y la palabra incluye no solo el discurso verbal, no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos, el juego, el silencio, el dibujo, la repetición y armar una escena, ¿no? Entonces, la pregunta que nos acompaña es, y la voy a plantear así: ¿cómo escuchar a una niña o a un niño sin reducirlo a un objeto de cuidado, de corrección o de adaptación, sin desconocer el sufrimiento que puede atravesarlo o atravesarla?
La primera dificultad consiste en pensar a un niño o a una niña como un adulto en preparación. Es decir, ese es el primer obstáculo. Esa mirada de verlo como preparación, es decir, que se está preparando para la cultura, esta preparación supone que la infancia es un tiempo incompleto, definido por lo que todavía no llega a ser, todavía no habla bien, todavía no decide, todavía no comprende, todavía no se regula, todavía no es autónomo. Es decir, como es un primer obstáculo, ¿no? Tener esta mirada de incompletud. Bueno, los que nos interesa el psicoanálisis tenemos otra propuesta a partir de esto. El niño o la niña no es un sujeto futuro, no es que se va a convertir en sujeto, es un sujeto en el presente, ¿no? Está tomado por el lenguaje, afectado por el deseo de los otros y comprometido con formas propias de goce, de angustia, de juego y de síntomas. Se compromete, un niño está comprometido a todas estas formas, al goce, a la angustia, al juego y a sus síntomas. Esto no quiere decir que implica negar que necesita cuidado, protección y límites. Por supuesto que no. Más bien lo que significa es reconocer que no es un objeto, en primer lugar, que no es un objeto pasivo sobre el cual los adultos pueden inscribir sus ideales educativos y terapéuticos. Entonces, en la clínica, con las infancias, esta cuestión es radicalmente decisiva. Muchas veces la demanda llega formulada por otros, por ejemplo, el no obedece, no se integra con sus compañeros, no puede quedarse quieto o quieta, no quiere hablar, hace puros berrinches, no juega como debería jugar, es agresiva, es agresivo, es violenta, es violento. Es decir, que el niño llega precedido por una cadena, es decir, lo precede una cadena de significantes que lo nombran. La primera tarea clínica consiste en escuchar qué lugar ocupa en esa cadena, de qué lugar el niño ocupa en esa cadena y qué relación establece él con esos significantes, con esas palabras. ¿Cómo se relaciona con eso? No es lo mismo que un niño diga o una niña diga soy mala o soy malo, a que diga mi mamá dice que soy malo, mi mamá dice que soy mala. No es lo mismo. No es lo mismo que una maestra diga que no presta atención a que el niño pregunte por qué tengo que escuchar siempre, por ejemplo, ¿no? Son cosas distintas. En ambos casos puede haber una dificultad real, es decir, pero la posición subjetiva de la pregunta, por supuesto que no es la misma. No es lo mismo lo que pregunta un maestro que lo que pregunta una niña. Escuchar implica entonces no borrar esa diferencia, la diferencia de las posiciones de quien pregunta. La infancia de hoy en día se encuentra atravesada por una paradoja. Los niños de hoy son cada vez más nombrados, evaluados, protegidos, diagnosticados y observados todo el tiempo. Incluso lo vemos en la tecnología, ¿no? Casi es dónde estás, quiero que me pongas la aplicación para ver dónde estás, dónde vas, ¿no? A los adolescentes, ¿no? Sobre todo, es decir, todo el tiempo la justificación es por tu seguridad, tienes que estar protegido, ¿no? Y son evaluados, ¿no? Todo el tiempo nombrados. Se habla de sus derechos, todo el tiempo, en todos lados se habla, se escucha de los derechos de los niños, de su bienestar, de su desarrollo, de su seguridad y de su salud mental. Pero, sin embargo, esta misma preocupación puede convertirse en un régimen de vigilancia y de regulación intensa. Es decir, la pregunta que nos cabe es cuál es la frontera, ¿no? Entre todo esto. Se monitorean sus emociones
Todo el tiempo están incluso sus afectos y emociones monitoreadas, sus tiempos, sus juegos, sus consumos, lo que consumen, sus trayectorias escolares y sus cuerpos. Todo el tiempo están monitoreados todos estos elementos. Entonces, el niño ideal de esta época suele ser aquel que aprende rápido, se adapta sin dificultad, regula sus emociones, además la palabra regular muy de moda, regula sus emociones, participa adecuadamente en todo, responde a las demandas institucionales y se vuelve visible de una manera aceptable, ¿no? Ese es el niño ideal. Pero ese ideal no es neutral. Es decir, produce exclusiones y malestares todo el tiempo. Excluye y genera un malestar muy importante. Porque hay niñas y niños que no pueden o no quieren responder a esa exigencia. Y su diferencia suele ser leída rápidamente como déficit, como problema o como trastorno. Entonces, escuchar a las infancias supone primero preguntar qué se juega en aquello que no encaja. ¿Qué está pasando en eso que no embona? ¿No? No para normalizar o para romantizar el conflicto, ni para negar la necesidad de intervención cuando existe sufrimiento o riesgo, sino para no convertir toda singularidad en una falla que debe eliminarse. O sea, lo que tenemos que rescatar es la singularidad, ¿no? La individualidad de cada sujeto. La transferencia, ¿no? Palabra tan importante en la clínica psicoanalítica, suele siempre asociarse a la idea de que el paciente deposita sentimientos en el analista. Siempre que pensamos en la transferencia, decimos, son los sentimientos que el paciente deposita en el analista. Esta definición es corta y es insuficiente, ¿no? Muy insuficiente. La transferencia no es solo afecto, ni repetición de vínculos anteriores. No es que yo traiga con mi analista un vínculo anterior, ni tampoco es solo un sentimiento. La transferencia y Lacan con Freud nos indican que es, por decirlo de alguna forma más sencilla, es la condición que permite que una palabra se dirija a alguien y espere una respuesta. Vean la diferencia, no se trata de depositar sentimientos, ¿no?, al analista o de repetir vínculos anteriores. Se trata de que una palabra se dirija a alguien y espere una respuesta. En la clínica con las infancias, la transferencia no aparece necesariamente desde el inicio bajo la forma de una conversación. No como en los adultos, por ejemplo. Puede instalarse en una mirada, en la elección de un juguete, en la repetición de una escena, en el modo de entrar al consultorio, en el rechazo a hablar o en la necesidad de que el adulto se mantenga a determinada distancia. Esto es, un niño o una niña puede no responder a preguntas directas y, sin embargo, estar diciendo mucho mediante el juego, repetitivo, mediante un dibujo o con una forma singular de ordenar los juguetes. Por eso transferir no implica querer al analista o confiar solamente en él. Puede significar también lo contrario. Puede significar desconfiar, provocar, poner a prueba, ignorar, seducir, rechazar o intentar controlar una situación. La transferencia no es un obstáculo que deba superarse para llegar al verdadero, entrecomillado, problema. Es el lugar donde el problema se vuelve legible. La transferencia es el sitio donde se puede leer
algo que duele, donde se puede leer el dolor. El adulto que escucha ocupa siempre un lugar para el niño o para la niña. Puede ser vivido como quien exige, castiga, como el que sabe, como el que abandona, el que protege, el que invade o no comprende, ¿no? El adulto puede ser vivido de muchas formas. La posición del analista no consiste en negar que ocupa un lugar, sino en no identificarse completamente con las figuras que el niño le atribuye. Es decir, si el niño o la niña lo ubica como autoridad, que debe ordenar algo, que debe emitir alguna orden, el analista no tiene que responder necesariamente dando órdenes. Es decir, no tiene que haber una correspondencia entre lo que se espera y lo que sucede, ¿no? Es decir, si lo ubica como quien debe saberlo todo, si el paciente ubica al analista como alguien que debe saberlo todo, no tiene que precipitar en ninguna explicación. Porque si va a explicar todo el analista, se cumple, ¿no? Se cumple un poco esa fantasía. Entonces, la transferencia se vuelve un campo de trabajo cuando el adulto puede sostener una presencia que no exige una respuesta inmediata. Esto es especialmente importante en una época como la que estamos viviendo, en la que muchas niñas y niños viven bajo demandas constantes. Y no solamente niños y niñas, todas y todos vivimos así, bajo demandas constantes. Esto quiere decir explicar lo que sienten, controlar lo que hacen, rendir cuentas, obedecer con todo, responder a todas las preguntas, mostrarse siempre y adaptarse. Estamos exigidos por eso. Una presencia analítica no es una presencia ausente, no, o indiferente, tampoco. Es una presencia que ofrece un borde, una frontera. Hay encuadre, hay horario, hay reglas, hay límites, hay responsabilidades. Pero dentro de ese marco, dentro de ese encuadre, el niño o la niña pueden encontrar un espacio donde no todo está decidido de antemano, donde puede quedar abierto totalmente, ¿no? Y no hay nada decidido ni respuesta antemano. La transferencia permite que una escena se repita de otra manera. Fíjense cómo lo digo, que se repita de otra manera, que puede haber repetición, pero con cierta diferencia. Un niño o una niña que ha sido citado como nombrado como el problemático, el conflictivo, entre comillas, puede esperar que el analista lo corrija. Si es el problemático, puede esperar que haya una corrección. Pero un niño que ha experimentado abandono también podría esperar que el analista se vaya o deje de interesarse, ¿no? Sería muy angustioso eso. Un niño que ha vivido violencia, por ejemplo, puede intentar reproducir una relación de amenaza, ¿no? El trabajo no consiste en negar estas expectativas. Eso pasa, ¿no? Porque tiene que ver con el entorno de lo vivido, con algún trauma, etcétera. Pero se trata de crear condiciones para que la repetición pueda introducir una diferencia, que de pronto pueda haber algo distinto. En este sentido, la transferencia no es simplemente o sencillamente la reproducción de algo que ya pasó del pasado. Puede ser la posibilidad también de que el pasado no se repita de manera idéntica, ¿no? Eso es una apuesta muy importante y la transferencia apuesta a eso. Por lo que cuando hablamos del cuerpo, pasando al cuerpo, en las infancias, suele aparecer rápidamente una mirada médica o pedagógica. Por ejemplo, cómo va el crecimiento, cómo va el desarrollo, cómo va la alimentación, el sueño, la coordinación, la sexualidad, la conducta. Estas dimensiones, por supuesto, son
esenciales y fundamentales. Pero el psicoanálisis introduce otra interrogante. ¿Cómo se vuelve habitable un cuerpo para un sujeto? ¿Cómo? No nada más es porque nos tocó este cuerpo. ¿Cómo lo habitamos? El cuerpo no es solamente un organismo, eso ya lo sabemos. Es un cuerpo mirado, tocado, nombrado, cuidado, exigido y regulado por otros. Una niña, por ejemplo, un niño aprende muy pronto que su cuerpo puede ser felicitado, ¿no? Cuando hace algo bueno, puede ser felicitado, puede ser corregido, puede ser vigilado, comparado o rechazado. Aprende que hay cuerpos que ocupan ciertos lugares y cuerpos que son considerados excesivos, ruidosos o lentos, inquietos o demasiado sensibles o inadecuados. El cuerpo infantil o el cuerpo de las infancias habla muchas veces ahí donde la palabra todavía no encuentra una manera. Puede hablar mediante el insomnio, cuando los niños no pueden dormir, mediante el dolor, cuando se quejan, mediante el movimiento, mediante la inhibición, cuando están inhibidos, mediante el rechazo del alimento, por ejemplo, cuando no quieren comer, mediante el llanto, la agitación, puede ser también el mutismo, cuando dejan de hablar, la repetición o el juego corporal. Pero todo esto no significa que toda manifestación corporal sea un mensaje cifrado que el analista debe descifrar. Claro que no, sería demasiado, no todo. Significa que el cuerpo debe ser escuchado en su relación con su propia historia y la posición que ocupa dentro de la estructura familiar. Por lo que una niña o un niño no puede quedarse quieto, ¿no? Cuando un niño no se puede quedar quieto, no necesariamente siempre quiere llamar la atención. No siempre, no necesariamente siempre. Una niña que se esconde, por ejemplo, no necesariamente es tímida, ¿no? No necesariamente es tímida. Un niño que se tapa los oídos no necesariamente se niega a participar. Antes de adjudicar un sentido, conviene preguntarnos qué función cumple ese movimiento que lo desencadena y qué regula y qué intenta evitar, ¿no? Antes de globalizar, ¿no? O de generalizar. Por lo que la escucha del cuerpo exige también una dimensión ética, ¿no? Nos exige una posición y una dimensión ética, porque no se trata de celebrar todo sufrimiento ni de abstenerse de intervenir ante situaciones de riesgo. Por supuesto que tampoco se trata que no intervengamos. De lo que se trata es de evitar que el cuerpo del niño o de la niña sea tratado exclusivamente como un objeto a normalizar o a adaptar. A veces, una conducta que incomoda a los adultos funciona como una defensa precaria frente a un exceso de estímulos o de demandas o de angustia, ¿no? Esto es particularmente importante en relación con los mandatos de género, por ejemplo, ¿no? Que implica el género. Los cuerpos de los niños y de las niñas suelen ser regulados muy tempranamente. Cómo se deben vestir, qué juegos deben y pueden jugar, qué emociones pueden expresar, con quiénes pueden identificarse y qué futuro se supone que deben habitar, ¿no? Todo el tiempo están ahí, ¿no? Estamos ahí regulándolos. Cuando una niña o un niño se aparta de estas expectativas, la diferencia puede ser leída como un problema que tiene que corregirse, ¿no? Algo anda mal, ¿no? Entonces, una escucha clínica, ética, no impone una identidad ni celebra de manera automática cada gesto. Más bien se pregunta qué
lugar tiene para ese sujeto el modo en que habita, nombra o transforma su cuerpo, incluso desde pequeños. Esto es muy importante. El cuerpo puede ser una escena de sufrimiento, pero también de exploración, de invención y de resistencia. El cuerpo de los niños es un campo enorme, puede ser muchas cosas. Entonces, escuchar la palabra de una niña o de un niño no significa, como para ir cerrando y seguir como amarrando todo esto que estamos diciendo, la palabra de un niño o de una niña no significa esperar que hable como un adulto, ¿no? Que piense como un adulto, no. El niño y la niña hablan con palabras, pero también con juegos, con dibujos, con juguetes, con movimientos, con objetos, con silencios, con historias inventadas y con repeticiones. El juego no es un cumplimiento superficial de la entrevista infantil, no. Puede ser un modo privilegiado, yo diría, o sagrado, de la construcción de una escena. Incluso Freud, ya lo sabemos porque estamos cerca del psicoanálisis, muestra esto con el juego del Fort Da. Si se acuerdan, su nieto arroja un carretel y lo recupera, acompañando la acción con las palabras que nombran la partida y el regreso. Fort Da. Freud no interpreta este juego como un simple entretenimiento. No, el niño transforma una experiencia de ausencia vivida pasivamente en una escena que puede producir activamente. Es decir, no elimina la pérdida, pero logra representarla. Algo sucede cuando está ausente. Entonces, el juego introduce una distancia, un como si. El niño puede jugar a desaparecer sin ausentarse realmente, a combatir en una guerra o estar en una guerra, ¿no? Sin pelear, ¿no? Es un juego. A encerrar sin quedar efectivamente prisionero. Esta distancia no borra lo real, pero permite acercarse a ello sin quedar completamente capturado. Entonces, jugar no significa escapar de la realidad, significa construir una forma de relacionarse con ella. El juego permite ensayar separaciones, rivalidades, pérdidas, miedos, transformaciones e identificaciones. Puede ofrecer una escena donde lo que no ha podido ser visto o dicho, encuentra una forma de aparecer. Esa es la riqueza del juego, ¿no? Es una manera de inventar algo que no está. Pero no toda repetición es un juego, no toda. Hay escenas que parecen demasiado próximas a lo real y no admiten variación. La diferencia, por ejemplo, de un juego y de una reproducción exacta no depende únicamente del contenido de la escena, sino de la función que cumple. Por lo tanto, y con esto voy a ir acabando, ahí, es decir, les iba a decir el caso de un niño. No se trata de, a ver, les voy a platicar un recorte. Un niño que tiene 8 años es violento, ¿no? Porque sus juegos representan de manera directa algo de la realidad exterior. Es decir, es un niño que vive en un lugar muy violento, es un niño que vive en un lugar muy agresivo, y entonces sus juegos representan eso. Pero, no me voy a meter al caso en especial, pero conviene también entender que es que todo el tiempo esta amenaza que tiene y la inseguridad que vive también forman parte de la experiencia cotidiana y que la ausencia del padre, que es un padre que fue, o sea, fue un niño que fue abandonado por el padre, ocupa un lugar también muy significativo de la historia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando un niño juega, muestra su historia singular, pero también muestra el contexto, ¿no? El contexto en el que
vive y arma su historia. Entonces, la escucha analítica no quiere decir que sea una actividad pasiva. Escuchar no significa dejar al niño solo frente, por ejemplo, al abandono o frente a la violencia o frente a la vulneración de derechos. Tampoco significa renunciar a los límites. Un niño necesita de adultos capaces de cuidarlo, de intervenir y también de proteger. Cuidar no es controlar cada cosa que hace el niño o la niña. Proteger no es vigilar permanentemente. Educar no es imponer una forma única de existencia. ¿Okay? La clínica, ya veo manitas levantadas, ya voy a acabar. La clínica debe sostener una atención difícil. La clínica sostiene una atención. La clínica debe ofrecer límites sin aplastar la singularidad. Debe de intervenir ante el sufrimiento sin transformar al sujeto en objeto de administración. Debe escuchar la diferencia sin romantizar el dolor. Entonces, con esto acabo. Escuchar la infancia es preguntarse qué modo se le ofrece a los niños y a las niñas para habitar. ¿Qué espacio tienen para jugar sin ser evaluados? ¿Qué margen existe para aburrirse, para imaginar, para equivocarse, para guardar un secreto? ¿Qué ocurre cuando los niños quedan completamente organizados por exigencias de los adultos? Una infancia protegida no es una infancia vigilada. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una infancia escuchada no es una infancia obligada a explicar todo lo que siente. Una infancia acompañada no es una infancia adaptada por completo a los ideales de los adultos. Entonces, escuchar la infancia exige reconocer que la infancia no solo es una etapa donde se recibe el mundo, sino también cómo se interpreta, cómo lo repite, cómo lo cuestiona y cómo lo reinventa. Bueno, hasta aquí. No vamos a dejar unos minutos para poder intercambiar, para poder escucharles. Vi que por ahí hay algunas manitas. Patricia tiene por ahí una mano levantada, creo. Así es. Adelante. A mí me gustaría saber de qué edad a qué edad se considera esta infancia. Sí, sé que los primeros 3 años son los más importantes, pero a veces se nos olvida como esta parte de decir, ¿hasta qué edad puedo adaptar? Por ejemplo, esto que está usted diciendo, que se me hace muy interesante, muy explicado con palabras muy sencillas, entonces como que abre el panorama, porque a veces nosotros decimos, tenemos que cuidar, pero cuidamos desde nuestra visión de adultos, no desde la visión de los niños. Entonces sí me gustaría como, a ver, ¿de qué edad a qué edad puedo adaptar todo esto que usted está hablando? A ver, Patricia, bueno, gracias por la pregunta. De entrada, es muy complicado decirte la edad, porque te voy a decir Ok. por qué, porque, a ver, sí y no, sí y no. Por supuesto, reconocemos que las infancias, en términos de la psicología del desarrollo, es hasta los 12 años, pero el psicoanálisis no trabaja con la edad. Entonces, no podemos adjudicar que esto tiene que ver con la edad. Incluso yo te puedo decir que hay cuestiones que pueden aparecer en adultos que tienen estas manifestaciones, ¿no? Porque la infancia es una posición frente al mundo, no es una edad frente al mundo, ¿no? Podemos ser tan infantiles como tan adultos, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Entonces, me parece que es adecuada. Yo entiendo que la pregunta va en torno a, pues, lo que reconocemos como infancia, que es este primer momento de vida, pero también hay que apoyarnos en esto que voy explicando, que tiene que ver con la posición infantil hacia el mundo, ¿no? Que es una posición que hay que escuchar,
que hay que inventar, ¿no? Salirnos de todas estas cuestiones de exigencias que limitan, ¿no? Entonces, por ahí te puedo contestar. Ok, muchísimas gracias. Mucha información. Gracias. Bueno, yo espero que lo traté de escribir lo más sencillo posible, obviamente, para poder, que podamos entender, ¿no? De que el punto, porque a mí me parece que el trabajo transferencial con los niños y con la escucha y con el cuerpo es con lo que hacemos, ¿no? Es con lo que el material con el que podemos trabajar. Ok, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, Patricia, por la participación. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, algo que quiera aquí platicar, ¿no? Externar en esta charla que lo hizo muy amena la doctora, la cual le agradecemos mucho. Y bueno, aquí hay otra manita levantada. Margarita, por favor, te escuchamos y continuamos. Buenas tardes, doctora, un placer escucharla. Eh, Comentaba sobre el tema de la vigilancia. Ahora se da muchísimo que se ponen cámaras en todas partes, que en el cuarto, que si en la sala, que para que la niña los cuide o quien los cuida. Toda esa vigilancia, entiendo que les afecta también a los niños porque no pueden ser a veces como son, ¿no? Hasta uno mismo, cuando está en una cámara, como que no te mueves o sea, como que no te mueves igual. Entonces quería comentar sobre bueno, si nos puede hacer favor comentar sobre ese tema. Claro, es que, a ver, muchas gracias, Margarita. A ver, me parece interesante porque una de las cosas que mencioné es que es una época donde todo está vigilado, ¿no? Bien lo dices, ¿no? Y no nada más vigilado, sino sostenido o justificado por el yo te tengo que cuidar, yo te tengo que proteger, tengo que ver dónde estás, tengo que saber qué haces, dónde te mueves, ¿no? Es una excesiva vigilancia, ¿no? El punto es cuando justamente el cuidado o la compañía se transforma a una vigilancia excesiva, ¿no? Ahí ya hay, una cosa es, yo te puedo cuidar, yo te puedo acompañar, incluso en ausencia te puedo acompañar, cuando no estoy también te puedo acompañar, ¿no? Pero otra cosa es tener que sostener la observancia, vamos a decirlo así, constante, ¿no? La cámara para ver, ¿no? Por ejemplo, ahora la cámara para ver a los niños en la escuela, ¿no? Para ver qué hacen, ¿no? En el kinder, en las guarderías, ¿no? Que si bien puede ser cuidarlos, la frontera es muy pequeñita con una vigilancia extrema, ¿no? Donde ya no hay, donde se puede perder la intimidad incluso, ¿no? La intimidad, ¿no? Al ser observados y expuestos todo el tiempo, se puede perder la intimidad. A mí me parece que si estamos en una era donde todo es transparente, ¿no? La transparencia de la información, la transferencia, hay cosas que no pueden ser transparentes, ¿no? La subjetividad y las emociones no pueden ser transparentes, la intimidad. Y entonces habría que buscar la manera de acompañar a nuestros seres queridos, incluyendo a nuestros hijos o a los niños, ¿no? De una manera que no sea excesivamente vigilada, porque entonces arrancamos o sustraemos una intimidad, ¿no? No es fácil, para nada, pero es importante tomarlo en cuenta. Sí. Creo que Gracias, hay otra doctora. preguntita por ahí, ¿verdad? Sí, doctora, vamos a darle pie a Sandra, esta participación, y Juan José puso hola, no sé si va a comentar algo, esperamos si comenta algo también, y con ello cerraríamos la ronda de preguntas también para ir cerrando nuestra sesión. Adelante, Sandra, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues Hola. siempre es un placer, doctora, escucharla, es muy grato. Y bueno, cada que la escucho, siempre que me surge como una pequeña angustia de escuchar todo, pues sí, como es tan preocupante, ¿no? El tratar de manejar por, por un buen camino la infancia con tanta violencia que vivimos actualmente.
Como me decía, bueno, lo decía la compañera, eso de las cámaras también es como un tema aparte también importante, ¿no? O sea, el no de tener privacidad y no nada más la infancia, ¿no? También nosotros los adultos. Ujú, Y, y pues sí, yo creo que es un tema que tengo que tratar a lo mejor en mi análisis, pero la angustia que me surge, el cómo los niños, la violencia que la tienen a flor de piel con tantos juegos que hay ahora, con tanta internet, con tanta violencia y sí es preocupante y como dice usted es pues un camino arduo, difícil y pues que marca, ¿no? Y ujú, que pues que si en las manos de los analistas o del psicoanálisis está, eh, pues a lo mejor no componer ni arreglar las cosas, pero darle un lugar, ¿no? Un espacio y una apertura a esa infancia que pues que es lo que marca y lo que va a llevar a formar personas, pues a lo mejor no sabemos si cuerdas o no cuerdas, pero sí, sí. ujú. Yo le agradezco mucho escucharla y No, no, me no, gusta gracias. mucho. Sí. Gracias por la escucha. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, cerramos con una última pregunta que está en el chat de Juan José. Se la leo para tenerla más clara. Dice Juan Ujú, José, pienso que el psicoanálisis es un discurso que ha sido totalmente compatible con lo que ahora configura los derechos de infancias y adolescencias. Incluso es un discurso que lo ha precedido, aunque no se haga explícito. Mi pregunta es, ¿qué impacto tiene el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en la técnica, en la clínica psicoanalítica con infancias? Esa es la pregunta, doctora. ok. A ver, es una pregunta muy interesante. A mí me parece que más que compatible, que podríamos decir que hay una compatibilidad, yo estaría de acuerdo, pero sobre todo yo recalcaría que el psicoanálisis se cruza, más que sea compatible como amalgama, se cruza con otras propuestas definitivamente como el derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Entonces, se cruza, o sea, me parece que lo que rescata el psicoanálisis, ¿no? Ante los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes, eh, me parece que es el tema de la subjetividad. A mí me parece que eh, otros enfoques de la psicología abarcan otras cuestiones sumamente importantes, pero la pregunta sobre la subjetividad, ¿no? Me parece que el psicoanálisis tiene una aproximación muy específica y muy interesante, ¿no? Entonces, eh, yo podría incluso decir, y me voy a atrever a decir, que eh, el síntoma, es decir, el poder poner en transferencia el dolor hacia un analista, que es el derecho al síntoma, es un derecho. O sea, me parece que todos tenemos un derecho a sintomatizar. Y si tenemos un derecho a sintomatizar, quiere decir que tenemos un derecho a dirigirle al otro algo de nuestro dolor para que nos acompañe, ¿no? ¿No? Y nos haga en su presencia pensar, ¿no? Sobre lo que nos puede doler y sobre cómo podemos movilizar ese dolor. Entonces, me parece que son compatibles. No es lo mismo derechos de los niños y de las niñas y el psicoanálisis, pero que se cruzan y se cruzan de una manera interesante, sin duda, sin duda. Muchas gracias, doctora. Ya nada más te leo un comentario que dejaron aquí agradeciéndote. Elizabeth Ram dice, gracias, doctora. Tan digerible la información que nos comparte que oportuno recordar que la infancia está presente independientemente de la edad biológica. Siento que muchas veces, como adultos, se olvida que a la edad que sea, estos aspectos siguen ahí. Y bueno, Juan José también te responde que idea también. Qué idea también bella lo de el derecho al síntoma. Estuvo muy.
Muy lindo, doctora. Pues con esto vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy, no sin antes algunos comerciales que queremos darle en IMAC a propósito de las infancias. Bueno, hoy tuvimos la charla con la doctora Liora, la cual estamos completamente agradecidos con ella. También los invitamos, les vamos a, este, les vamos a hacer llegar toda esta información que les voy a compartir, nada más la quiero dejar aquí en la grabación dicha, pero vamos a hacerles llegar la grabación de la doctora y al mismo tiempo, bueno, también los vamos a invitar a nuestra siguiente conferencia la siguiente semana. Tenemos el tema de psicosis, ahí donde la infancia se desborda, con el maestro Juan Manuel Arzate Moreno. Vamos a estar hablando más relacionado a la estructura de la psicosis en el tratamiento con las infancias. Y bueno, también los queremos invitar, estamos ya empezando con nuestra tercera generación de la licenciatura en psicología con orientación en psicoanálisis que tiene IMAC. Ya está la convocatoria abierta, iniciamos el 3 de octubre, todos los sábados, son 3 horas nada más, al sábado, y pues vamos a hacerles llegar esta información, así que no se preocupen. También, como parte de las actividades de IMAC, bueno, yo coordino un seminario de investigación sobre la obra de Freud, ahí por quien le interese entrar a la letra, así, ¿qué dijo Freud, en qué tomo y en qué página? Ahí estamos trabajando puntualmente estos temas, ¿no? A lo cual estamos invitando. Y al mismo tiempo, insisto, la información le vamos a hacer llegar a sus correos junto con la grabación. Queremos invitarlos, bueno, queremos hacerles brindarles la información que con nosotros también la doctora nos ha compartido libros, ¿no? de su autoría y de otros colegas que han trabajado el tema de las infancias. Entonces también con IMAC pueden adquirir material bibliográfico de la doctora. Comuníquense con IMAC, particularmente conmigo, y podemos acordar entregas, ventas. Son puntos de venta que nos gusta compartir con nuestros amigos que forman parte de la familia IMAC. Entonces, quien guste libros, les vamos a llegar los títulos, costos y demás, para que con toda confianza, por favor, puedan acceder a este material que pues amplía muchísimo el trabajo de la doctora Liora en muchos de ellos y es ampliamente recomendado. Y aquí le agradecemos también eso a la doctora por darnos la confianza de hacer este trabajo en colaboración de difusión del psicoanálisis y sobre todo el psicoanálisis con las infancias, que pues ahí va creciendo, aunque todavía hay muy pocos y pocas trabajando con ello, pero va adquiriendo mucha fuerza, ¿no? Pues doctora, con esto vamos a dar por concluido la sesión del día de hoy. Te agradecemos muchísimo. Yo lo aprecio y lo agradezco mucho la invitación y a los asistentes, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron por la atención. Le hacemos llegar la información a sus correos y bueno, síganos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí andamos haciendo muchas actividades y les deseamos un excelente fin de semana, una excelente mañana y doctora, nuevamente, muchas gracias, un abrazo y seguimos en contacto y en colaboración con nuestras actividades. Gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.